Bueno, bienvenido Daniel. Este es un ciclo de entrevistas que hemos hecho con Gaby. Este ciclo se llama Audio Cabeza y bueno, queríamos invitar a muchos guitarristas que nosotros consideramos que hacen un gran aporte a la música argentina, a la música folclórica sobre todo. Y bueno, teníamos muchas ganas de charlar con vos varias cosas acerca de tus experiencias. Bueno, buenas noches o tardes, no sé qué hora es, eh, o buen momento, qué sé yo. Bueno, muchas gracias por invitarme, gracias por considerar que tengo algo para decir. y, y bueno, no sé, pregunten lo que quieran, si lo sé, los respondo, y si no, lo inventaré. Dani, para mí creo que Galván va a coincidir conmigo, que ha sido como influencia de muchos en este camino de la guitarra eléctrica en el folclore. Y mi pregunta es cómo arrancaste con la guitarra eléctrica, ¿cuál fue los primeros pasos, la primera guitarra, la primera inspiración? Lo primero que me acercó a la música es el folclore, ¿no? Y, y bueno, y después, como era adolescente y si bien en esa época, digamos, que a la juventud nos gustaba mucho el folclore, y cuando digo juventud hablo de 14, 15 años, porque andábamos por atrás de Peteco y Jacinto, ¿no? Eh, entonces, si bien ahí nos gustaba mucho el folclore, no había muchas chicas, pero sí había chicas en el rock, y el rock también me gustaba Soda, me gustaba todo eso, ¿no? Entonces, me gustaban los Enanitos Verdes, las canciones de los Enanitos Verdes, me parecían geniales, me parecen geniales aún. Entonces me empecé a acercar a ese tipo de canciones también, además de las folclóricas. Y, y bueno, y eso ha sido que después ya me junte con amigos que toquen esa música, qué sé yo, me encontré con un amigo que tocaba, que tenía una batería armada en su casa con un lavarropa viejo, había hecho, se le armó una batería. Y después Andrés Acuña, que ustedes lo deben conocer, Andrés, Sí. me dice, vamos a tocar a la casa de Toño, que era este chango, y vamos a llevar una guitarra y le vamos a poner un micrófono pegado en la boca, una guitarra criolla, ¿no? Y bueno, le digo, vamos, yo no sabía tocar más que los acordes, ¿no? Y así empezó, digamos, cuando hemos tocado ahí con un amplificador armado, obviamente, con cajas de cartón y qué sé yo. Después he dicho, wow, yo quiero tener una guitarra eléctrica, no quiero tocar así con esto. Y ahí empecé, digamos, después el gran clic se me hizo cuando me fui a ver en un año, tocaba ¿cómo fue? A ver, para quedarme el recuerdo. Eh, en la Plaza Libertad, ha sido un año de mucha música, y ahí han tocado muchas bandas de rock, y ahí les he conocido a casi todas las que había en ese momento, que eran Los Tripulantes, Caja Negra, bueno, no sé, un montón que había en ese momento, no, ahora no me acuerdo los nombres, pero sí todos son amigos míos hoy en día, así que después se han hecho amigos míos. Y ahí lo he visto tocar a Juan Antús, la guitarra eléctrica, con la Stratocaster esa que tiene todavía, y ahí he dicho, wow, no, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero tocar esa guitarra, no sabía si folclore, rock, no sabía qué, pero yo sabía que quería tocar la guitarra eléctrica. Y bueno, y después de ahí, hacer todo apuntando a lograr eso, ¿no? Que en ese momento era como difícil de conseguir dinero y qué sé yo. Yo era un adolescente de la secundaria. Me acuerdo que me fui a trabajar al campo, con un primo que tengo de electricista. Yo iba a la industrial, entonces algo entendía de electricidad. Entonces me llevaba ahí en las vacaciones de invierno, me perdí las vacaciones de invierno de un año para juntar la guita y comprarme una guitarra eléctrica, ¿no? Que la primera guitarra eléctrica que tuve se la compré a Chuleta López. Era una Applaus, una marca nacional, una Applause, o no sé de dónde era. Applaus blanca era. ¿Qué era tipo Eh, estrato, super estrato? Era una guitarra eléctrica, Claro. nada más. O sea, la No enchufabas y llegaba. sonaba, claro. Él le había mejorado los micrófonos, no me acuerdo cómo sonaba, la verdad que no recuerdo. Pero sí, yo se la vendí a un compañero de la secundaria que todavía la tiene. Ah, Él la tiene todavía ahí en su casa. No sé, qué sé yo. Me acuerdo que tenía 21 trastes y eso me dolía muchísimo. Me faltaba un traste, ¿viste? Me faltaba uno para...
Y entonces no llegaba nunca con las estiradas que sacaba, a veces Slash estiraba arriba, ¿viste? Y no llegaba yo nunca, siempre me faltaba un traste, bueno. Claro, Pero era una guitarra, pero ha sido mi primera guitarra que sonaba bien, él le había pichicateado los micrófonos para que suene más fuerte. claro. Y bueno, esa la he tenido, con esa han sido las primeras escalas, las primeras distorsiones, pedales armados, equipos prestados, cajas de cartón, qué sé yo, todo lo que uno hace, Claro. que a veces no sé si, viste que los niños ricos por ahí arrancan con todo, ya, ¿viste? Te arrancan con el ampli, o por Claro. ahí los que tienen la suerte de tener un padre que tiene guita, ¿viste? Que no está mal eso, pero arrancar así como hemos arrancado nosotros, con todos los problemas y venciéndolos uno a uno, te templa y te curte de una manera y te hace valorar las cosas de una manera distinta. Totalmente, totalmente. Dani, ¿y cómo han sido los primeros aprendizajes? Porque calculo que es todo un camino, ¿no? ¿Has empezado a tomar clases con algún profe? ¿La práctica diaria era sacar músicas de diversas? ¿Cómo era un poco? Contanos. Yo, el primer acercamiento fue con un profesor que era un viejito, se llamaba el Gringo Ledesma, que vivía, seguramente se murió, porque en ese momento ya era viejo, creo que, si no Claro, tendría como 120 ahora. claro. Eh, Él vivía en la calle Mendoza, Ah, y bueno, y ahí fuimos con un amigo, un amigo fue el que me llevó. Él me dice, che, vamos a aprender guitarra, me dice, y yo le digo, ¿dónde te parece? Sí, sí, me dice, él me había acercado también al folclore, me había acercado a los santiagueños, es como que él ha sido esas personas que yo con los años me doy cuenta que son, hay como personas en la vida que te dicen, vení, por aquí es, ¿viste? Te dicen, o que te dan indicios del camino a seguir. Bueno, él era compañero mío de la secundaria, el negro José Mitre, primo de Marcelo Mitre. mirá, Y, y bueno, entonces él me ha hecho escuchar folclore, que yo ya lo tenía escuchado, imagínate, en Santiago todo el mundo escucha folclore, aunque no quiera, ¿viste? Alero Quiche y toda esa onda. Y, en los programas de mi quicho escuchaba yo. Así que imagínate, en casa, claro, los domingos ponían, ¿has visto? Los aleros quicho, así que, aunque no quieras, tenías que claro. escuchar eso. Bueno, entonces el negro me llevó por ahí, para el tipo ahí estuvimos un tiempito, 2 meses, ponele. Y después yo ya me he dado cuenta que el chabón estaba grande y no me sacaba los temas como yo quería, ¿viste? No me le erraba algunos acordes. Entonces yo ya me empezó a dar cuenta que le erraba algunos acordes, entonces dejó de ir. Igual yo lo quería, pero ya no quería ir más para ahí. Entonces empecé a ir a un guitarrista clásico que se llamaba eh, Soria, que no me acuerdo el nombre, que vivía en la calle, allá al fondo, Belgrano y Suárez, en la calle Suárez. Ajá. Entonces ahí también fui 2 meses, ponerle con el tipo, y el tipo era clásico, porque yo quería aprender a leer. Y también se me quemó la cabeza, ¿viste? Me secó la bocha con las partituras y con la posición de la mano, y eso, me hartó, y no fui más. Y a partir de ahí he dicho, bueno, esto va a tener que ser solito mi alma. Después me he ido con Chanfe, también con Ricardo Chanferoni, que él me ha pasado algunas cosas interesantes de música académica, qué sé yo, tocábamos, recuerdo de la Alhambra, Asturias, todas esas cosas. Ahí tomaba clases que era gratis, ahí al lado del Teatro 25 de Mayo, Ajá. una casa de la cultura, no me acuerdo qué era, algo así había ahí por ahí. Y después mucho tiempo tocando solo, después de mucho tiempo orejeando, aprendiéndome los acordes, aprendiéndome muchos solos de guitarra eléctrica, mucho tiempo sentado o sea, me acuerdo que no hacía los deberes, ¿viste? De la escuela. Entonces me agarraba, y yo no era un pésimo, digamos, en la escuela, pero sí era como que me la quería sacar de encima, ¿viste? Era como que sí podía estudiar, pero no tenía ganas, no me gustaba la electricidad, era muy Claro. difícil todo. Entonces no hacía, entonces estaba tocaba hasta las 12 de la noche, tocaba, ¿viste? Y después ya no había hecho la tarea y bueno, y así más o menos, qué sé yo, no sé, he zafado de la secundaria, terminó la secundaria, pero
pero me costaba mucho porque la guitarra me llevaba mucho tiempo. Y sobre todo eso, sacar cosas, sacar solos y sacar canciones y aprender canciones. Así, digamos, empecé. Después, en un momento, me vine a Buenos Aires, después de la secundaria. Me venía a Buenos Aires y estudié aquí un poco de jazz con un tipo, jazz y blues, un guitarrista que se llama Julio Rosella, que lo vi hace 1 año, 2 años, lo encontré y me fui a ver, lo que sea. Y él como que me enseñó las cuestiones un poco más de armonía, más básicas, ¿viste? Segundo, quinto, primero, cadencias, cómo se forman los acordes, las tríadas. Eso me enseñó él y hasta ahí llegué con el estudio como con alguien, ¿no? Sí. Después de la escuela de música pasé también, pero eso me formó más como docente, no como músico, digamos. Siempre he sido autodidacta. Siempre, siempre. Aún hoy sigo siendo. Y justamente yo te iba a preguntar eso, tu forma de tocar se nota como un amor con el jazz. Bueno, sin ir más lejos, creo que tenés una Joe Pass ahí atrás, ¿no? Sí, sí, está. Sí, sí, está. ¿Cómo fue aplicar ese paso al folclore también? Porque una mixtura muy interesante. Mira, a mí, una persona que me ha marcado también el camino a seguir ha sido el Negro Paulinho. Resulta que una vez nos vamos a tocar con la Caro Aik en un festival que había en la municipalidad, ahí en el Parque Aguirre, un escosito que hay de la Muni en el Parque Aguirre. Había un festivalito chiquito de alumnos y profes y qué sé yo. Entonces la Caro me dice, vamos a tocar ahí, dale, dale, ensayamos, qué sé yo, voy con mi rasgueo. Y yo ya tocaba, ¿viste? Ya había tocado con Horacio Vanegas, ya habíamos ido a Cosquín, ya había ido a Europa a tocar, ya había triunfado, digamos. entonces por decirlo de alguna manera, ¿no? Como para que se den cuenta después la caída a tierra que he tenido. Bueno, entonces resulta que me voy, y había firmado autógrafos, eso es un paso. No dato menor. Claro, tenía 23, 24, ¿viste? Del Lego allá arriba. Y bueno, entonces nos vamos con la Caro y me dice en el camino, me dice, va a estar el Negro Paulinho, va a tocar con nosotros. Ah, buenísimo, le digo, yo lo conocía a Paulinho, pero nunca lo había visto tocar la guitarra. Sabía lo que es el tipo, sabía lo que era, o lo que es, pero nunca lo había visto tocar. Entonces, bueno, ¿qué vamos a tocar? Bueno, tocamos La Ñera, nunca me voy a olvidar el tema, La Ñera, ok, tocamos La Ñera. Me dice, Pata, vos empezá, yo voy a empezar y vos metete después por atrás mío. Bueno, eso es ser un especialista yo, ¿viste? Meterme empezar a seguir. Bueno, y empieza el negro a tocar y desde que ha hecho el primer acorde, yo lo he tenido que mirar y no he podido tocar ni nada en todo el tema, no he podido tocar nada, porque el negro empezó a hacer un desarrollo del acompañamiento y bueno, el cabro empezó a cantar como canta ella, como los dioses. Entonces yo me sentí un espectador ahí y no he tocado nada en todo el tema. Entonces digo, ¿qué está haciendo este tipo? ¿Por qué toca así? ¿Cómo hace para tocar así? Es increíble lo que está haciendo. Entonces ahí yo me di cuenta que, primero que no sabía nada, yo de nada, de música ni de nada, y me doy cuenta que tenía que aprender eso. Entonces después yo cada tanto lo hacía tocar al negro en la escuela de música y es como que le iba choreando cosas. Y me doy cuenta, porque él me decía que el camino, digamos que la música que él estaba haciendo en ese momento con los acompañamientos que yo veía, eran porque tocaba jazz, porque entendía el jazz. Entonces ahí en ese momento digo, entonces tengo que estudiar jazz. Y empecé a estudiar como quien vive en Santiago y no sé, ustedes, no sé Joaquín, vos, pero en ese momento, en el año 96, 97, no había nadie que sepa tocar jazz en Santiago, ¿viste? Entonces el único que tocaba la eléctrica muy bien era Angelito Aragonés, qué sé yo, no sé, alguno más que ande por ahí, no me estoy acordando, pero jazz, no tocaba nadie. Y bueno, entonces empecé como a escuchar, me empecé a juntar con amigos que escuchaban jazz, con Alejandro Oyer, qué sé yo. Me acuerdo que con Ale nos juntábamos a escuchar, y él me echó a escuchar George Benson. Y después empecé, bueno, con Salinas, empecé a sacar cosas de Salinas. Y así, autodidacta, digamos, forever.
forever, 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 no sé, hasta hace como 3 años que me tomó una clase con un guitarrista de jazz que me gusta mucho, que es Tomás Fraga, que es Tommy Fraga, que es un chavo más jovencito que yo. Pero después todo ha sido oreja y intuición y mucho, mucho escuchar, ¿no? Así que, Bueno, y después la fusión, yo creo que la fusión del folclore con el jazz es natural eh, en las personas que tienen la información, digamos, si vos quieres tocar folclore y quieres usar el jazz, bueno, tienes que, digamos, estudiar el jazz, entenderlo, para poder meterlo con criterio en el folclore. Si sos jazzero y quieres tocar folclore, bueno, tienes que estudiar folclore, ¿entiendes? Porque si no vas a tocar jazz. Siempre pasa lo mismo con el rock y con cualquier disciplina, o sea, muchas veces los muchachos yo veo que tocan la pentatónica, viste, arriba de la chacarera, y no sé si está tan bueno para mí. Para mí, siempre es relativo a lo que yo pienso, Sí. o a lo que a mí me gusta. Entonces, yo creo que hay que conocer bien el estilo en lo que uno se está metiendo y, digamos, para poder aplicarlo en el otro estilo que se supone que también tienes que conocer, ¿no? Para mí el jazz es muy parecido al folclore, o sea, segundo, quinto, primero, cuarto grado, quinto grado, es como las canciones, ¿no? O sea, cuántas zambas del Cuchi Leguizamón dan la vuelta como Autumn Leaves o claro. Beautiful Love o lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, hay que tener como un pequeño criterio de no ponerte a tocar Autumn Leaves arriba de la samba, no sé, de la viuda, qué sé yo, pero es como también una cosa que te sale, ya estamos en el terreno de lo incalculable, digamos, o sea, no calculo esas cosas, o sea, Claro. las hago simplemente. Y ahora quería hablar un poquito del Daniel Patanchón ya cuando se lo ve profesionalmente en los escenarios. Contanos un poco, porque hay mucha gente que ha escuchado muchos discos. Yo, por ejemplo, te cuento, escuché muchos discos de Horacio Banega, bueno, discos de Peteco, las violas de Orellana Luca, de los primeros discos me salían a encantar también. Y después, al tiempo, me entero que todas esas guitarras han sido ejecutadas por vos. De hecho, el disco Inmediaciones de Horacio Vanegas, también me entero que ha sido ejecutado por vos. Entonces, contarnos un poco de estas experiencias. Yo no he tenido tantas grabaciones cuando empecé a tocar, digamos, yo empecé a tocar profesionalmente en el año 94 con Horacio, por ahí por agosto, por ahí, me acuerdo que era más o menos septiembre, agosto, septiembre, ahí empecé a tocar. Y ese era digamos, mi trabajo, ¿no? Ese era mi trabajo como músico. Y después se ha dado toda una situación en la cual, como en ese momento en Santiago yo no tocaba con nadie más, salvo con alguna banda de covers, porque por ahí el laburo bajaba mucho, entonces daba clases y también empecé a tocar covers siempre toqué covers, ¿no? Ahora ya hace muchos años que no lo hago, pero es como que eso era para parar la olla, como quien dice, ¿no? Y bueno, se pasó mucho tiempo en el cual yo decía, ¿cuándo va a llegar el primer disco que voy a grabar? ¿Viste? No llegaba porque, y ahí voy a hacer una autocrítica, porque yo lo que muchas personas hacen, muchos músicos hacen, es poner sus expectativas de vida en el proyecto o en las carreras de otras personas. Y eso es un error. O sea, vos, por ejemplo, yo me preguntaba en ese momento, ¿cuándo voy a grabar el primer disco? En realidad lo que tendría que haber hecho era grabar mi disco, no el primer disco con otra persona. Claro. ¿No? Entonces, pasaban los años y ese momento no llegaba. Y no me acuerdo cuál fue el primero, pero sí te puedo decir que una de las primeras como alegrías en cuanto a eso, que te digo, de poner la expectativa en otros lados, se dio cuando Horacio graba Perico en su disco, en el año 2003, por ahí, 2002, 2003, no recuerdo. Y ahí mi debut, digamos, en un disco quizás ha sido más como compositor y no como guitarrista. Entonces
lo que pasó después es que después me invitaron a grabar. Me acuerdo que grabé con el Mono Villafañe también en los 90. Hay un disco del Mono Villafañe que grabó yo. Y después se grabó con Orellana Luca, por ahí en un disco que no me acuerdo cuál era. Y después, digamos que cuando venía a Buenos Aires, grabó varios discos y ahí he grabado Inmediaciones, he grabado con Peteco, he grabado con Mario Álvarez Quiroga, con Motaluna. Es como que se empezó a mover eso que yo quería que se mueva, ¿no? Como que empezó a suceder todo eso que yo quería que suceda hacía mucho, mucho tiempo. Entonces, ¿cuántos años tienes vos, Joaquín? 29 tengo. Ah, claro, claro, vos tenías, 28. claro, tenías 18 hace Te 10. sacó un año. Claro, tenías 14, 15 años, 16 años cuando yo ya andaba por ahí. Claro. Por eso te has encontrado con los discos a esa edad. Exactamente. Y se empezó a encontrar, claro. Claro, ahora entiendo. Y bueno, eso en cuanto a las grabaciones, y después grabó varios discos con Peteco, eso está bueno. He producido también, ahora he producido algunas cosas, ahora tenía algunas producciones para hacer, y bueno, se paró todo, viste, por la cuestión esta del encierro. Claro. Y en realidad no el encierro, sino la pandemia. Pero tengo varias cosas colgadas ahí, que es algo que también quiero hacer, que es, digamos, producir música, dirigir en el estudio. Eso es algo que me encanta, me apasiona, hacer arreglos. He hecho algunos discos, algunos discos de pop, he escrito arreglos, he hecho algunas experiencias como escribir toda la música de un disco, por ejemplo, toda la batería, todo. Y que después eso se plasme en un disco y bueno, y escuchar y que esté bien y que esté bueno y que el cliente esté contento. Todo eso, digamos, es muy lindo cuando sucede, ¿no? Y hace poquito he hecho un disco también de un amigo, más sencillo, pero también el pibe ha quedado contento. Y eso es algo que estoy haciendo ahora, que estaba haciendo, digamos, que ahora no, ahora se separó todo, digamos, en ese sentido. Y dato no menor, fuiste el arreglador del disco Norte de La Bruja Salguero, que ganó el premio Gardel. Claro, él pasó por La Bruja también, con La Bruja también he grabado, yo arreglé 3 temas ahí, 3 canciones, he arreglado una guaracha que es de Franco Ramírez, Soy, que es un tema de Germán Calver, me parece, si no recuerdo mal, y una de Ave de Luz de Santiago Suárez. Esos 3 temas los he escrito también, ahí ha sido una presión. No presión, pues yo ya no siento presión hace muchos años, pero sí sentía como una exigencia, porque tenía muy buenos músicos, mis compañeros eran muy buenos músicos, ¿viste? O sea, Lucas Sommer, qué sé yo, no sé, Jero Izarroal, de toda esa monada, y arriba mío lo tenía a Gurevich, a Luis Gurevich, Luisito, supervisando todo, ¿viste? Y Bruno Arias dando vuelta por ahí, qué sé yo, hinchando las pelotas todos. Entonces vos tenías que hacer un trabajo digno. De todas maneras, está muy bueno, ha quedado bueno. Sobre todo para mí ha sido difícil porque yo tenía que escribir cosas para gente que sabe leer muy bien. ¿Sí? Entonces, cuando vos escribes algo, cuando haces arreglos para gente que toca más o menos, bueno, tocalo si puedes, pero si haces arreglos, ¿has visto? Para personas que saben tocar muy bien, y es como que hay que hacerlos bien, ¿viste? Tienes que tener una exigencia más para no quedar como, no poner un cifrado mal, no poner, claro, que no se te escape una corchea por ahí, ¿viste? Claro. Así que nada, eso ha sido muy linda esa experiencia con La Bruja también. Así que bueno, eso. Bien. Daniel, por ahí quería consultarte algo, preguntarte algo ya más específico de cuestiones de equipamiento. Yo creo que obviamente el gran porcentaje de tu audio viene de tus dedos y de tus criterios, eso no tengo la menor duda, pero contame también ese otro porcentaje, ¿qué guitarras vienes usando? Yo te he visto, muchos te hemos visto con una Telecaster, siempre me han gustado también tus sonidos en cuanto a drive, digamos, los overdrive son como gorditos, así comprimidos. Contanos un poco ya para el mundo friki.
Bueno, para el mundo friki tengo el lamento de desilusionarlos a todos y a todas, pero no soy un fanático de... Sí me encantan las guitarras y me gustan los pedales, me gusta todo, pero me gusta todo cuando ya funciona, ¿viste? Claro, Me acuerdo que cuando... Soy un tipo bastante práctico, digamos que siempre he usado lo que necesitaba, de la manera más fácil, de la manera más cómoda, en el buen sentido, ¿no? Más cómoda en el buen sentido. Por ejemplo, qué sé yo, me acuerdo cuando empecé a tocar con Peteco, empecé a tocar la eléctrica, pues primero antes tocaba el bajo, con Peteco toqué el bajo, empecé a tocar el bajo. Y después, cuando me pasé a la viola, se fue Gandhi, se fue Juan y me pasé a la viola. Entonces ahí digo, bueno, ahora me compro un Twin Reverb y salimos, ¡ah! ¿Viste? Y los changos me dicen, el asistente me dice, Pata, si te compras un Twin Reverb, te lo cargas vos, me dice. Entonces, yo, en esa época todavía viajábamos en una combi, no viajábamos en un micro de gira. No teníamos dos asistentes, teníamos uno. Entonces, fui y me compré la Pod XT Live, la Line 6. Claro. Y estuvo bien, porque era lo que necesitaba en ese momento. Yo tenía el Marshall, tenía pedales, y, no, me fui y me compré la pedalera porque lo que necesitaba era, además, siempre he sido bastante, no me tocó estar en esas bandas donde los asistentes te arman todo, ¿viste? No me ha tocado estar en ese. Hemos tenido una banda cuando teníamos la Gran 7 en Santiago, vivíamos en Santiago y tocábamos música así, covers de fiesta, y ahí teníamos dos asistentes que nos armaban todo y yo no hacía nada. Yo llegaba, me colgaba la viola, terminábamos, me sacaba la viola y me iba de joda, ¿viste? Ese es el único momento en que he tenido ese tipo de asistente, porque no sé por qué yo confiaba tanto en ellos. Pero después siempre ha sido una cosa de yo querer controlar todo, que esté todo bien guardado, que esté todo seco, todo limpio, qué sé yo, cosas que uno tiene para que le duren los instrumentos, ¿no? claro. Y entonces digo, bueno, me armo una cajita con la pedalera, pin, la guitarra, y bueno, me fui a comprar yo tenía una Ibanez, que era la Ibanez con la que toqué con Horacio, con la que grabé con Horacio. Me acuerdo que quería comprarme una Strato o una tele y bueno, me fui a un amigo que vende guitarras se la saqué a la Telecaster esa y bueno, y con eso después a armar los sonidos con la pedalera y nada más. Después cuando tocaba con Horacio, tocaba con el equipo Marshall, usaba el overdrive del Marshall, 8080, no era valvular, sino era 8080 de Valve State, y usaba unos delay, un chorus, un par de pedales, un par de cosas. Después cuando la banda de Peteco creció, ahí digo, bueno, este es el momento del ampli, digo. Y ahí empecé a sacar el ampli otra vez, y me compré pedales, unos pedales nacionales, que es el Fugu, no me acuerdo la marca, el Fugu, Son dédalos, sí, sí. Dédalo, los Dédalos. ese tipo de pedales. Entonces me compré un par de pedales de eso, un trémolo, un esto, un aquello, más el Marshall, me he hecho un Anvil, me compré un Anvil, y bueno, y ahí ya estaba todo, digamos, a pleno, viste, fuerte, todo ensordeciéndome, digamos, en el escenario. Y después, lo que sucedió después, cuando dejé de tocar con Peteco, es que todo eso es como que lo he guardado y ha quedado guardado ahí mucho tiempo. Eh, y ahora lo que tengo es después vendí el Marshall, ahora tengo un equipo, un Ibanez TSR Un blanquito valvular. 15, sí, el blanquito valvular. Tube Screamer. Ese Tube Screamer. Tengo ese y tengo los pedales que me había comprado. Y con ese estoy, digamos, a pleno, me encanta, lo tengo aquí. Tampoco, después de Peteco, no salí
a tocar más la guitarra eléctrica primero por decisión propia, no quería hacerlo más, no quería viajar más, no quiero viajar más. Esto como esas son cosas que que le llegan con la edad a uno. Después no quieres viajar si no es para tocar vos, tus cosas, tus temas. ¿Viste? A mí me muestras un micro de gira así y me empieza como a correr un frío por la espalda y no quiero, ¿viste? Y eso que no he tenido el volumen de trabajo que pueden tener músicos que tocan con Jorge Rojas o con Abel Pinto, ¿viste? Esos tipos giran en serio. Nosotros hemos girado mucho, pero tampoco ha sido la locura, pero a mí es como que me cansado, ¿viste? Claro. De poner el cuerpo en un micro para la carrera de otra persona, ¿no? O sea, para la carrera de otra persona, para la mía también era, pero en mayor medida para ir a tocar, o sea, por el Bill Metal, como se dice, ¿no? Claro. Entonces, después de que me he ido, de salir de Peteco, no fui a tocar más con la guitarra eléctrica. Sin embargo, viajé con la Bruja, hice un año tocando, qué sé yo, pero me acuerdo que no quería llevar la eléctrica bajo ningún aspecto, porque ya no tenía pedalera, Claro. o sea, ahora no tengo pedalera, tendría que ir con el ampli, tendría que ir con todo. Y ahora me pasa que yo ahora toco solo, digamos, toco mis temas, toco mis cosas, estoy tratando de hacer eso, y estoy en un momento en que ya quiero tocar la guitarra eléctrica. En los vivos, vengo tocando la criolla, la Godín o cualquier otra, y ahora quiero tocar, entonces, pero necesito una pedalera, no puedo salir con equipos pedales porque soy yo solo para cargarme todo eso. Claro. Entonces he visto unas pedaleritas que vienen así chiquitas, larguitas, que vos debes saber la marca, yo no me acuerdo, que Juan, Sí, el guitarrista que toca conmigo, tiene una. hay muchos que formatos. son- Esas son ¿Será el Flare Rig? Y no me Tech, acuerdo, pero sí, él me la prestó una Tech vez. 21. Eso. Una Sí. vez me fui a tocar con Demi en Niceto. Me dice Demi, venite, pato, venite, vamos a tocar, qué sé yo. Dale. Y yo me iba a pensar, digo, la puta de los paridos, voy a tener que llevar el equipo, digo, la concha de su madre. Y digo, le digo a Juan, le digo, che, Juan, le digo, ¿no tienes algo, una pedalera, algo? Sí, me dice, te presto esto entra en el estuche, me dice. Y me prestó ese cosito largo así con la fuente, y es maravilloso. Muy Entonces práctico. yo necesito una cosa de esas, ¿sí? Yo necesito eso para tocar, porque después, digamos, lo realmente importante cuando vos vas a tocar es qué es lo que haces, qué es lo que tocas, o sea, cómo interpretas la música, qué música estás tocando, si es tuya, no sé, todo eso es más importante que el con qué, Claro. ¿entiendes? Si vos le das una guitarra a Luis Salina cualquiera, vas a escuchar Tal y cual. vas a escuchar que es Luis Salina. Entonces, Claro. digamos que eso lo comprendí hace muchos años y por eso no me hago tanto problema por la cuestión, digamos, fierrera de andar desarmando cosas, ¿viste? No, es algo que nunca me llamó tanto la atención. ¿Viste? La única locura que he hecho ahora, que bueno, se van a reír ustedes, pero para mí ha sido una locura, es a la guitarra de Peteco, él me regaló una guitarra, ¿viste? Y le cambió los micrófonos. Le cambió a la mierda los micrófonos. Y sacó, tenía unos micrófonos chinos y le hemos puesto unos que hace ¿Diliberto? Diliberto. Sí, unos pickups Diliberto, lo hemos puesto ahí, ha quedado, ya suena como un estrato. Tiene 5 posiciones, está Qué buena, bueno. ahora quedó buena. Sí. Y lo más importante de todo de esa guitarra, ¿por qué me gusta esa guitarra y por qué le he hecho eso? Porque es livianita, porque la tele pesa mucho, es muy pesada, Ajá. ¿sí? Entonces, al ser pesada, es como que, en cambio de esta, cuando pum, te la pones y dices, oh, no pesa nada, wow. Claro. Entonces ya es Claro. distinta, ¿verdad? Más versátil para mí. Exactamente. Así que bueno, así que aprovechen, usen guitarras pesadas, ustedes que son jóvenes, porque no. Entonces, para que todos sepan, Daniel Patanchón busca las cosas prácticas, no anda con vueltas. Lo práctico. Exactamente. Sí. Hay que ir al hueso, digamos. O sea, ¿qué Exactamente. necesita? Lo mismo que con la pedalera también usaba un par de sonidos, qué sé, un flanger, una cosita así, ¿viste? Pero siempre partiendo del cero, del volumen, perdón, del sonido crudo y ahí empezando a ponerle de a poquito cosas. Para no irte de mambo cuando un efecto
se nota demasiado porque tiene mucho. Claro, O sea, si vos escuchas mucho el delay, es porque tiene mucho, tiene más. claro. ¿Entiendes? Es como Claro. la comida, o sea, si vos le sientes la sal, está salado. O sea, tienes que ponerle menos. Hay que ponerle, digamos, en el conjunto, tiene que sonar, tiene que acomodarse con todo lo demás que está sonando. Ahora, si se escucha la bata y tu delay encima de todo eso, bueno, pará, estabas un poco, salvo que estés tocando The Wall o signos, ¿viste? Bueno, pues si no, si estás tocando añoranzas, ¿viste? Claro. Esto tiene un poco mucho. Cada cosa en su contexto. Claro. Claro, claro. Dani, y yo ahora te hago una pregunta muy hipotética, teniendo en cuenta que buscas lo práctico y más o Ujú, menos, si los límites económicos no existieran, en un mundo ujú. perfecto, y pudieses elegir una sola guitarra, la que vos quisieras, ¿qué guitarra elegirías? Ahora elegiría una guitarra criolla, elegiría una Merlino, pero solo porque la conozco, porque debe haber mejores. Pero sí es una guitarra que Peteco se compró cuando yo tocaba con él y yo he dicho, wow, qué buena viola, yo quiero tener una de estas algún día. Y son muy caras, ¿viste? No, tampoco son imposibles, no es imposible. Pero si vos me dices que no, después, bueno, sí, Taylor, qué sé yo, todo eso, todo lo que ya sabemos. No, Pero venga, venga. claro, pues si vamos a hacer si nos vamos a hacer los raros, yo quiero una Merlino, Claro. Ahí ¿entendés? va. Che, Dani, bueno, y a modo de finalizar esta charla, la verdad que ha sido muy productiva porque hemos sacado buena data. Contanos un poco de tus discos, porque quizá esa es la parte más interesante quizá de Daniel Patanchón. Yo ahí descubrir como las cosas que más me interesan de vos como músico, lo descubrí en tus discos, en donde todo comenzó y en el Bueno, último disco se llama Viviendo la Chacarera, ¿no es cierto? viviendo la Ujú. chacarera. Sí, Este, sí, sí. contanos un poco, Y vos sos el compositor de muchos temas, sos el que arregla, contanos un poco. sí, sí, por lo general me gusta tener el control de todo, no soporto la anarquía en la música, no la soporto. Puedo tener momentos como de vuelo pero no soporto el libertinaje que hay en cuanto en ponerle en un grupo, es cuando te pones a tocar y a ver qué sale. Mucho eso no Claro, me copa mucho, ¿viste? Porque eso sucede mucho en los grupos cuando vos sos adolescente, cuando sos pendejo, ¿viste? Pero ya a los 40 años, 40, yo tengo 47, no me puedo, a los 47 no me puedo juntar a ver qué sale con alguien, ¿viste? Es como raro lo que voy a decir porque es un concepto que mucha gente trabaja en ese concepto, de hecho Peteco trabaja así. Y a mí no me copa mucho eso, a mí me gusta más o menos tratar o sea, de delimitar, de poner ciertos límites a la música, ciertos formatos, decir, bueno, aquí empieza, aquí termina, hacemos tantos compases, bueno, ahí vos haces un solo, eh, ¿entiendes? O sea, ese tipo de cosas siempre me han gustado y eso lo aprendí, digamos, del Mono Vanegas, él es como un extremo, él está al otro extremo, o sea, yo trato de estar más al medio, él escribe todo, escribe los field de bata, escribe todo, no sé ahora cómo hará, pero en la época que yo estaba hacía todo eso, escribía el piano, todo. Entonces yo digo, no, a mí me gusta escribir todo, pero dejar un poco también la inspiración del que está tocando, ¿no? al margen. Pero sí tener un control creo en los arregladores, creo en los productores. Entonces yo cuando he hecho mi disco lo he hecho así, porque también me acuerdo que mi primera experiencia ensayando con músicos, el primer ensayo ha sido con Leo Villagra y con el Punky Malicia. Eh, entonces, me acuerdo que hemos ido a una sala aquí en Buenos Aires, unas salas Gallo, y nos hemos puesto los tres a tocar, ¿viste? Entonces yo le digo, bueno, vamos a hacer este tema, y... Ajá, ¿y cómo quieres que lo hagamos? Me dice. Y no sé, vamos a tocarlo. Y empezamos a tocarlo, yo les paso los acordes, qué sé yo, y no sucedía nada, no pasaba nada, o sea, la música no sucedía. ¿Entiendes? Sí, lo tocábamos, sonaba, sí, ellos tocaban bien,
pero no sucedía nada, no pasaba nada. Ellos no le ponían nada más al tema que su toque, digamos. Entonces yo ahí comprendí que no, que yo tenía que agarrar eso, el toro, digamos, y a encaminar todo eso. Entonces ahí empecé a escribir todos los arreglos y hacer los arreglos de los discos, del primer disco, para que en el momento de grabar eso, digamos, esté bien y yo le diga a cada uno qué hacer, ¿no? Entonces, lo que hice fue aprender a usar herramientas MIDI, con el teclado, bueno, hacer lo que uno hace para lograr el objetivo, ¿no? Y armar los demos, demear todo, y de esa manera hemos logrado un resultado, digamos, para mí satisfactorio para lo que ha sido un primer disco, y bueno, en el segundo disco también. El segundo disco ya llegó mejor, llegó más armadito en cuanto a que los arreglos estaban más firmes. eh, no sé, es como que eso siempre ha sido como una obsesión para mí, ¿no? Que, digamos, saber qué es lo que voy a hacer en el estudio para mí es fundamental, ¿no? No puedo ir a ver qué onda. Claro. Eso no. Y después, ya que haces mención al sonido de los discos, por lo que tengo para decirte es que a mí me gustan muchos guitarristas como, no me acuerdo el nombre, pero es el de Coldplay. Chris Martin es el cantante, pero Ajá, sí, pero el guitarrista de la banda sí, Coldplay. el guitarrista de Coldplay me gusta muchísimo. Y por las texturas que usa, por los sonidos. Yo escuchaba Coldplay en el año 2000, o sea, Claro. recién había dos o tres discos. De ahí, entonces cuando empecé a hacer mi música, empecé a usar ideas que yo escuchaba en ese tipo de música. No solo Coldplay, hay un montón de música más, pero te digo una Sí. por decirte como la más influyente, ¿no? Empecé a tratar de escuchar los temas, a ver cómo los armaban, qué sonidos usaban de viola, y eso lo traté de llevarlo a lo que es a lo que eran en ese momento la grabación o los arreglos de mis temas, ¿no? Después otras texturas que me gustan muchísimo son las que usan babasónicos. También me gusta mucho el guitarrista de Babasónicos, me encanta. Es un tipo que le aporta a la canción lo necesario, eh, sin pasarse de mambo, con pocos recursos, digamos, no es ningún virtuoso, pero hacen cosas que están realmente muy buenas, ¿no? O sea, en el resultado final de lo que es Babasónicos, Coldplay, eh, hay como una cosa de sello que a mí me gustaría lograr en mis discos y en mi música, ¿no? Así que eso en cuanto a los discos. Me pasa algo muy interesante con el disco donde todo comenzó, que vos tenés, a mi criterio y a mi gusto, las dos mejores introducciones que escuché en el folclore directamente, que es Perico, la introducción de Perico, de ese disco que me vuela la cabeza, y la del Apache en Flor. Me parecen lograr unas mixturas que, no sé, impresionantes. Claro. Bueno, me acuerdo que la Apache en Flor, bueno, todas las violas del primer disco, sobre todo, salvo algunas, han sido preproducidas. O sea, salvo algunos solos, ¿viste? Pero después, violas que van arreglando, eso está todo pensado de antes. No hay improvisación en estudio. Pues no tiene plata. O sea, tiene que ir a hacer lo que tenía que hacer. Claro. Entonces, me acuerdo que el Apache no sonaba. No. Yo lo escuchaba, ya lo habíamos mezclado y estaba en casa escuchando y digo, no, esto no suena, le falta, no sé qué, no sé cuánto. Y me acuerdo que lo que le faltaba era una viola base, más. O sea, tiene una viola, ahora no me acuerdo, pero tenía una viola base, pero no sé qué le pasaba, no estaba buena. Y antes de empezar a mezclarlo, o no, ya lo habíamos mezclado al tema, ya lo habíamos mezclado. Ahí le he dicho
Pablo del estudio, de Ion, le digo, che, vamos a grabarle una viola a esto porque no funciona. Y, y ahí ha sido tac, así como que le he dado en el clavo, ¿viste? Y eso también es como una cosita que tengo como de ego, que es como que como que es como que a veces puedo ver qué es lo que realmente está faltando, ¿entiendes? Y Claro, eso para mí está bueno, porque yo me pongo así y digo, para, aquí falta algo. Entonces, no sé de dónde viene, ni siquiera sé si le acierto, pero para mí, en la Pacho le acerté. Así claro. que nada. Y Una después la visión. otra introducción, la de Perico, esa es una introducción que le ha hecho Horacio. Horacio Vanegas inventó esa introducción, pero yo la desarrollé. Yo Ya. desarrollé toda la armonización. Si vos escuchas, si la pones una y pones la otra, te Sí. vas a dar cuenta que en una hay determinados elementos y en la mía hay otros elementos diferentes y que tienen más que ver conmigo y bueno, en la de él tienen que ver con él. Así que Claro. Sí, esas son, digamos, se notan en tu intro de tu disco, se nota un desarrollo, una elaboración, algo que tiene que ver más con el jazz, digamos. exactamente. Y lo de Horacio quizás una cosa un poco más temática y concreta. Eh, Exactamente. Sí, encima Perico tiene una locura ahí, que yo me acuerdo que cuando demeado el tema, estaba limadísimo de la cabeza. eh, no sé por qué. Será porque son las primeras cosas que uno hace, qué sé yo. El asunto es que grabé, si vos escuchas el bombo no va a tierra, ¿viste? Porque Sí. lo saqué de un tema de Spinetta, eso. ¿Cómo era? Era. Tu, tun, 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 tu, tu, tun, ese, un, dos, tres, un, dos, tres, tu, tun, 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 tu, tun, 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 tun. El bombo va arriba todo el tiempo, ¿viste? Entonces Sí. tocar arriba de eso es imposible, ¿viste? Es muy difícil. Yo lo había hecho con MIDI, con el bajo. Sin embargo, el Punky, que es un crack, el Punky Malicia, tocó como los dioses todo el disco y ese tema lo tocó tremendo, tremendamente, tremendo, haciendo todos los bombos afuera, que yo, sincopado, que yo le había puesto, se aprendió todo, no, un genio total el chabón. Y después no lo he podido tocar más así. O sea, lo grabamos así y no lo pudimos tocar nunca, no con el Punky, sino con otros bateros, porque era demasiado, ¿viste? O sea, hay cosas que vos puedes. ¿Cómo haces para llevar una cosa que te lleva tanto tiempo en el estudio para llevarla al vivo? No sé, tienes claro, que ir a ensayar un mes en Altagracia, no sé, y estar ahí, ¿viste? Ensayando eso solamente. Es imposible, ¿viste? Porque claro, necesita mucha concentración, mucha dedicación que a veces uno no tiene tiempo, por lo que claro. fuere, ¿no? Así que Bien bueno, me has ahí. hecho acordar toda esa historia de Perico. Claro. Bueno, gente, sigan a Daniel Patanchón en sus redes, en su canal de YouTube, que enseña cosas muy copadas de la música santiagueña y de otras músicas también. Y recomendamos entonces a toda la changada que escuche sus discos, sobre todo. Y a Uf. modo de despedida, Dani, ¿algún consejo para la changada nueva que está con el instrumento y que quiere formar parte de una banda y para las nuevas generaciones, digamos? Eh, mm, a ver, cómo decir, ¿no? ¿Qué decir? No, lo único que es que siempre uno tiene que saber a dónde apunta, qué es lo que quiere hacer. Lo he dicho al principio, hacer las cosas para uno, digamos, no hacerlas, no poner las expectativas en proyectos ajenos, sino en los proyectos de uno. Y siempre tratar de avanzar de alguna manera en el estudio del instrumento, siempre tratar de avanzar y de progresar, ¿no? No estancarnos, no quedarnos, o sea, si usamos el metrónomo en 80, bueno, que a fin de año lo podamos usar en 90, no sé, una cosa así, porque eso hace que la rueda siga girando. A veces un error que cometemos los músicos es pensar que, que algo va a llegar
Y en realidad no vas a llegar a ningún lado. Lo que te está sucediendo ahora es lo que va a suceder. O sea, vos tienes que hacer ahora lo que quieras hacer, porque mañana no sabemos si vas a estar, no sabemos nada. Entonces empezá a hacerlo ahora, empezá a ser feliz ahora tocando. Por ejemplo, no sé, yo me doy cuenta que a mí me encanta salir a tocar en las peñas que hace 10 años no quería tocar en ninguna, por ejemplo. Entonces, hacer lo que tienes ganas de hacer y hacerlo de corazón. Hacer lo que quieres hacer, hacerlo de corazón y tomar con responsabilidad al instrumento para poder progresar como músico, ¿no? Algo así. No sé si se entendió. Sí, tremendo Sí, consejo, sí, Dani. Tremendo totalmente. consejo. Bueno, te agradecemos mucho por el tiempo, por habernos compartido todo tu conocimiento y te lo va a agradecer toda la comunidad guitarrera también. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y espero que estén bien, y que no sé, les sirva de algo a alguien todas estas experiencias que uno acumula, ¿no? Así que bueno, Bueno, Dani, chao. Te Muchísimas agradecemos. gracias, Dani. nos vemos. Un abrazo a los dos.